¿Creen que son los únicos a los que se les ocurrió venir aquí? ¿Qué tal, compañeros? En serio que esto no podría ser más extraño. And you've probably never tasted it. So you don't know about Kieran's unmistakable import flavor. En el mundo y a lo largo de la historia se han propuesto las mismas grandes copas mundiales en las que países de todos los continentes del planeta son representados por un equipo de fútbol. Pero en estos grandes campeonatos la mayoría de veces gana quien se suponía que debía ganar, las potencias coloquialmente llamadas. De hecho, el torneo más pequeño, obviamente internacional, que pueda aspirar a ganar alguna selección es el de su continente. Por lo que decir que las selecciones medianas tendrán las vitrinas vacías es muy real, al menos dentro de la oficialidad así será. No obstante, en 1992 se dio inicio a un torneo amistoso internacional, una iniciativa de la Federación Japonesa de Fútbol de la que selecciones medianas y hasta bastante chicas lograron salir campeonas de una manera bastante random. En una nueva entrega de nuestra serie hablando de campeonatos extintos, insólitos y extraños, hoy nos dirigimos a Japón para ver la copa más random de la historia, llamada la Copa Kirin, un certamen que parecía tener la condición de que fuera ganado exclusivamente por selecciones random. Hoy los invito a conocer todos estos sorprendentes campeones. Quédate porque comenzamos. Antes que nada, cabe aclarar que lo que hace random a la gran mayoría de ganadores de la Copa Kirin que estamos repasando lo son al tener dos grandes características. La primera, que no son potencias mundiales y que suena increíble que hayan ganado un torneo mundial, al fin y al cabo eso era lo que era, pero amistoso. La segunda gran característica es sobre su sequía de títulos. No todas las mencionadas acá jamás han ganado títulos, hay ciertas que tienen un pasado muy satisfactorio, pero su desarrollo en el último tiempo les ha privado de ser una gran selección. Adicionalmente, explicar que nos referimos a un torneo internacional de selección porque, aunque suene redundante, ya que dicho término se usa exclusivamente para clubes, se le pone a la Copa Kirin debido a que originalmente la idea se pensó para hacer una competencia de clubes. Esta competición mantiene este curioso nombre debido a ser patrocinado por la corporación Kirin, una distribuidora japonesa, respaldada por la Federación de Fútbol Japonesa, que anualmente tenían pensado revivir aquellos partidos entre selecciones y clubes. Por supuesto, la selección de Japón estuvo presente en todas las ediciones al ser la local, atrayendo al público asiático e interesándolo más por el deporte rey. A la primera fase se le conoce por eso, mezclar clubes con selecciones. Sin embargo, para la primera ocasión fueron el Borussia Mönchengladbach y el Palmeiras quienes jugaron a un partido único por el trofeo, quedando ambos como campeones al empatar a uno. Pasaban los años y el gran partido de la Copa Kirin solo enfrentaba a clubes, hasta que por fin aparecieron las selecciones. Y en esta primera fase del campeonato participaron Irlanda, Uruguay y la misma Japón, aunque todos los campeones siempre fueron clubes. Además, se sostuvieron dos formatos, el de partido único y el de la liguilla para cuando eran más de dos equipos. Así duraron desde el 78 hasta el 91, hasta que se impuso la regla de ser un torneo exclusivo para seleccionados, pues en los 90 Japón estaba comenzando un proyecto para convertirse en la nueva potencia asiática, y fue allí donde se dio paso a la segunda era, por lejos mucho más épica e insólita. Esta segunda fase de la Copa Kirin supuso un formato más interesante y curioso. Se invitarían a dos selecciones más Japón, disputando una liguilla entre los tres, y quien hiciera más puntos o goles, si era necesario, se quedaría con el título. Pero como pueden darse cuenta, es un modelo poco útil en escoger a uno solo, porque las probabilidades de que se produzcan empates era alta, y como en Japón para entonces no les gustaban los desempates, esto se prestó para que en varias ocasiones el torneo tuviese países compartiendo el mismo título. Bien, sin más preámbulo, pasemos a conocer a todas estas selecciones random que fueron campeonas de este certamen. Si bien la primera edición tuvo un campeón nada inusual, unos años después, en el 93, una selección casi muerta que pasó por un declive histórico debido a su drástico cambio de ser la mejor selección del mundo a ser una más de Europa, ganó el título Kirin. Se trató de Hungría, que fue invitado junto a Estados Unidos y en la dicha liguilla logró superar a ambas selecciones, tanto Estados Unidos como Japón. Un seleccionado que ni en sus mejores años logró un título oficial, al menos se debía conformar con este torneo amistoso. Si bien era esperable, a Japón no se le vio bien en ninguno de los primeros años de la Copa, por lo que ser campeón 3 veces seguidas tuvo cierto mérito. También porque venció a selecciones importantes como México, Turquía, Yugoslavia, Serbia, Ecuador o Croacia. Como ven, muy buenos combinados, pero no superpotencias.
Una de las grandes selecciones europeas del pasado fue Checoslovaquia, protagonista de Eurocopas y Mundiales, pero luego de su separación los títulos, como por ejemplo el de la Euro del 60, jamás se volvieron a ver. Por lo menos hablando de la República Checa y su desarrollo deportivo, se puede destacar aquel subcampeonato en la Eurocopa del 96 o su insólita participación en la Copa Confederaciones por esos años, pero si de títulos hablamos como tal, este es el único que logró ganar al final. Recuerdos de la gloria pasada, pero esta vez en amistoso y contra selecciones como Japón y Paraguay. La primera vez en que el torneo no tuvo un solo campeón fue en el 99, cuando los invitados superaron nuevamente a una opaca selección japonesa. Y se trató de dos selecciones para aquel tiempo bastante discretas en sus respectivas confederaciones, Perú en Sudamérica y Bélgica en Europa. Los incas no lograban el sueño del regreso mundialista y los belgas, por su parte, aún mantienen su lista de títulos completamente vacía. Sin embargo, en este torneo el palmarés tiene sus nombres. Cuando República Checa fue invitada a jugar el campeonato, que ya para entonces tenía una fama considerable, y lo logró ganar, Eslovaquia, la otra parte separada de la nación, logró pues conquistar el torneo, pero no con la misma cuota de efectividad. Nuevamente, por segunda vez consecutiva, se compartiría el trofeo de la Copa Kirin con Japón, siendo el tercero Bolivia. Años después aconteció una variante de los títulos compartidos, y es que, como nos quedó claro, aquí los desempates no existían. Por eso entre el 2002 y el 2003 no hubo campeón, ya que se dieron empates para la segunda y terceras posiciones, más no para la primera. Honduras, Eslovaquia, Argentina y Paraguay serían las que junto al local protagonizarían este curioso caso. No obstante, los títulos con doble campeón se seguirían dando, y el primer campeón de la Copa Kirin asiático, aparte de Japón, iba a lucir su nombre en el palmarés. Se trató de Emiratos Árabes, otra selección que había tenido un rendimiento interesante para aquellas épocas. Fue invitada y junto a Perú, que conquistaba por segunda vez el título, ganarían aquella edición. Nuevamente una selección muy poco vista en el ámbito europeo, con un historial de títulos inexistentes, es otra que por lo menos logró ser campeón Kirin, cuando en 2006 venció a Bulgaria y a Japón. Se trató de Escocia. Durante los años que me salté en el orden cronológico, el ganador fue el local, que tuvo un dominio importante producto del buen rendimiento del proyecto e inversiones de la federación por convertir a su equipo en el mejor de Asia. Competitivo e influenciado por factores externos, durante esos años superó seleccionados como Colombia, Montenegro, Chile, Serbia o Yugoslavia. En la penúltima edición del torneo se presentó una situación bastante curiosa y única en su especie. Eran peruanos nuevamente contra checos y japoneses, tres selecciones que, como vimos previamente, habían llevado la cinta de campeón. Empezando por ahí, se podría decir que eran los más ganadores del torneo, ya que Japón llevaba 9 títulos, Perú 2 y pues República Checa 1. Entonces esta edición del 2011 era algo así como el torneo entre los más campeones. Todo llevó a una tremenda decepción, porque por primera vez los tres países se declararon ganadores, porque los tres partidos fueron empates sin goles. Cada combinado terminó con 0 goles y con 2 puntos, lo que lo hizo el hecho más inédito de este campeonato. Si les interesa saber más acerca de este caso, les recomiendo mucho el video que hizo Guncris acerca del tema, se los dejo en el comentario. Finalmente el campeonato concluyó en el año 2016 con el que para mí es la campeona más random de todas las campeones random de la historia, Bosnia y Herzegovina. Si bien es cierto que incluso había llegado a Brasil 2014 en una eliminatoria impredecible de la UEFA y que también tenía unos cuantos referentes, levantar un título internacional, amistoso o no, se veía muy lejos para el combinado balcánico. Por suerte para ellos, llegaron tarde pero alcanzaron a disputar la última edición, que por cierto tuvo un formato diferente. Por primera vez invitaron a 3 selecciones y Japón, en este caso Dinamarca, Hungría y Bosnia, jugando semifinales y final. Bosnia le ganó a Dinamarca en tanda de penales y Japón venció a Hungría por un contundente 7-2. Increíblemente, en la final Bosnia logró ganarle al conjunto asiático para así cerrar uno de los torneos amistosos más longevos y curiosos de la historia. Específicamente no existe alguna razón por la cual este certamen se haya acabado y generalmente tampoco la hay. La Federación Japonesa parece no haber vuelto a celebrar algún otro campeonato de este mismo estilo, quizás por la salida de sus máximos exponentes de la selección, quienes muchos de ellos se retirarían acabado el próximo mundial, para entonces Rusia 2018. Comenten lo de siempre si les gustaría revivir esta curiosa copa, particular por sus campeones random, pese a ser una competición mundial amistosa pero con cierto nivel. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante.
Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.